nosotros. La humanidad, lo expresa Santiago, cayó en tentación y constantemente estamos en esta lucha, el creyente. Santiago expresa dos aspectos que debemos tener en cuenta o conocer acerca de la tentación. Esto para estar preparados y poder resistir la tentación. El primer aspecto lo tenemos, número 1, romano, en nuestra hoja. Completemos la palabra tentación. La tentación, y Santiago nos expresará la causa y el efecto de la tentación. Versículo 13 al versículo 15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Para comprender la causa de la tentación, estos versículos inmediatamente ponen en claro dos naturalezas. Primero, la naturaleza de Dios, quien es totalmente santo, perfecto y puro. Dios jamás nos incita o provoca a alguien para pecar. Si bien Dios prueba, Dios examina a su pueblo, como veíamos en la predicación anterior, por medio de circunstancias, en ocasiones que son adversas a nosotros, pero jamás y por ningún motivo Dios seduce o invita a alguien al pecado. Su propia naturaleza no se lo permite. No es posible que Dios sea tentado o que Él provoque en alguien o invite a alguien a pecar. Por lo cual, la raíz del pecado entonces puede venir de dos fuentes. Una de manera externa, Satanás, por medio de las artimañas del mundo, provocan o incitan el pecado en nosotros. Aunque el texto no lo menciona, podemos deducirlo a la luz de otros pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio en Mateo capítulo 4, vemos que Jesús fue tentado por Satanás. Después de pasar 40 días en el desierto, el Señor es tentado por el enemigo. Estando en el desierto, Satanás, el tentador, le provocó en 3 ocasiones para hacerle pecar. Algo que por supuesto no logró, pues Jesús, en su doble naturaleza, siendo Dios y siendo hombre, resistió la tentación y venció al enemigo. La otra fuente, podemos mencionarla y es redactada en esta carta, nos muestra el mecanismo que lleva a cabo la tentación, algo que sin duda hemos experimentado. Se trata del interior del ser humano, la naturaleza del ser humano caído. Una vez que Adán cayó en tentación, el ser humano, nosotros, nos hicimos totalmente vulnerables a la tentación. Menciona Santiago en el versículo 14, en la versión Reina Valera 1960, sino todo lo contrario, cada uno es tentado. Es decir, todos nosotros, cada uno de los todos nosotros, tú y yo, somos constantemente tentados. Y la Escritura nos enseña que nosotros somos responsables de caer en la tentación.
Es parte de nuestra naturaleza, habita en el interior del ser humano, donde en nuestro corazón, en nuestro interior, somos tentados, somos incitados para caer en la tentación. La misma versión, Reina Valera 1960, es bastante descriptiva, enfatizando la causa y el efecto de la tentación. En el versículo 14 nos dice, cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atracción y seducción. El original en griego de estas palabras de atracción y seducción tienen que ver con el arte de la pesca. La imagen es la de un hábil pescador que coloca la carnada de tal manera que cubre todo el anzuelo para que el pez, atraído por la carnada que observa, muerde para su propia muerte. Detrás de esa carnada que le seduce, el anzuelo mortífero está encubierto. Para enfatizar la enseñanza, continúa Santiago con otra ilustración, otra imagen. Nos menciona en el versículo 15 un proceso. Y aquí vemos no solo la causa, sino también el efecto de la tentación. Menciona términos como engendrar, concebir, dar a luz. La imagen es del maravilloso proceso de una mujer en cuyo vientre crece su esperado bebé. En este pasaje, Santiago nos muestra que así como está un bebé en el vientre y va creciendo, el cual no lo podemos ver y crece desde ser una pequeña semilla microscópica, crece y crece y un día se revela a la luz. Algo similar sucede en el mecanismo de la tentación. Puede ser tan invisible, algo tan pequeño en nuestro corazón, que empieza a crecer y a crecer de tal manera, a veces puede ser solo un pensamiento, pero tan arraigado en el interior, que cuando ya está en nuestra mente, comienza a crecer, idea la forma, la manera y busca la ocasión para llevarlo a cabo. Comienza a crecer y un día es tan grande que sin poderlo hacer, se revela a los demás, sin poderlo esconder, se externa el pecado a los que están alrededor. Para cuando da a luz, el dolor y la muerte ya está a la puerta. Pregunta número 4 en tu hoja. ¿Estás luchando con alguna tentación? Lo segundo a saber es redactado en los siguientes versículos. Punto 2 en tu hoja. Completemos la palabra tentación, la tentación y su solución. Versículo 16 al versículo 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Los rastros de corrupción y pecado en nuestros corazones son tan sutiles que pueden llegar a engañarnos, hacernos creer que podemos lidiar con nuestras propias fuerzas contra la tentación. Creer
que tenemos controlada la situación, pero este es un grave error. La exhortación que hace Santiago es que tenemos que depender de Dios y para ello nos muestra la naturaleza de Dios. Nos dice que el Padre es bueno, que es generoso y que Él nos da toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es el creador de todo lo que existe y soberano sobre los astros celestes. En esta ocasión, Santiago menciona los astros celestes, el sol, la luna, las estrellas, como algo visible para toda la humanidad. Nos muestra que los astros celestes también tienen aún variaciones. El sol sale por el día y se esconde por la noche. La luna sale por la noche y se esconde en el día. Aún en los astros celestes hay variación, pero Santiago nos dice que en Dios no hay variación ni cambio. Dios no cambia y supera en brillo a los astros celestes. Dios no tiene sombra ni variación. Él permanece estable y constante día y noche, todos los días de nuestra vida y hasta la eternidad. Él no tiene cambio, Dios no tiene duda, es decir, que Él es inmutable. A comparación del hombre, como veíamos en el texto anterior, en la predicación anterior, el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Dios permanece estable. Dios es fiel, Dios es generoso, Dios da buena dádiva, Él es eterno, infinito, es decir, es diametralmente diferente al hombre. Por lo tanto, podemos confiar en el Creador, en nuestro Dios. Solo nos es posible observar la realidad de Dios cuando dos cosas suceden en nuestra vida. La primera es cuando logramos ver nuestra realidad, nuestra humanidad y solicitamos la ayuda de Dios. La segunda, esto es, por cierto, gracias a lo que nos dice este texto en la parte final. Y esta es la segunda gracia que tenemos de parte de Dios para ver nuestra realidad. Es el oír con fe la palabra de Dios. Ese último versículo, el verso 18, funcionará también como un enganche, como un eslabón más en la cadena de esta carta que veremos la próxima semana. Hablaremos acerca de la palabra y los efectos de la palabra en el corazón del creyente. Pregunta número 5 en tu hoja. El verso 18 nos dice que la palabra nos hace nacer de nuevo. Pregunta 5. ¿Has nacido de nuevo? Y podemos subrayar ahí una respuesta sí o no. Y puedes poner el por qué, si tienes una razón para nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? En una ocasión, un primo de aproximadamente 4 años se asfixiaba justo en el momento de la cena. Mi tío rápidamente intentó ayudarle golpeando su espalda con la mano extendida. Intentó quitar la obstrucción del bocado abriendo su boca, pero no parecía lograr nada. Lo último, la maniobra de Heimlich. Fueron segundos de pavor para todos los que estábamos expectantes en esa situación. Gracias a Dios, la historia terminó bien, la historia terminó con vida. La Escritura, hablando de la tentación, también nos guía a una historia de bien, a una historia de vida. La tentación derrotó
al primer Adán en un jardín, pero la tentación sería derrotada por un segundo Adán precisamente en un jardín, el jardín del Getsemaní, donde el Hijo de Dios, Jesucristo, permaneció firme en su misión, derrotando la tentación. El escritor a la carta a los Hebreos lo sintetiza atinadamente, expresando el oficio de Jesús, aquel que derrotó la tentación en el Getsemaní, pero ahora habla de él como un sacerdote, el sumo sacerdote. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, está en nuestra hoja lo siguiente. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Jesús conoce nuestras debilidades. Jesús experimentó la tentación, pero a diferencia de Adán y de nosotros, Él se mantuvo firme, venciendo la tentación, derrotó al pecado. Iglesia, Cristo Rey eterno, en Cristo tú y yo somos capacitados para resistir la tentación. En Cristo tenemos la victoria. Oremos. Padre Santo y bondadoso, basta, Señor, es tu palabra. Hoy tu palabra nos alienta y nos exhorta a mantenernos firmes ante la tentación. Reconocemos, Señor, humildemente nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. También sabemos, Señor, que Cristo ha vencido la tentación. Y es por esa gracia que tu Espíritu, tu Santo Espíritu, nos capacita para resistir en el momento de la tentación. Danos, Señor, la salida en el momento indicado. Pedimos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos libres de la tentación. No nos dejes caer, Señor, en la tentación. Líbranos del mal. Danos, Señor, la sensibilidad para huir de aquello que nos hace daño. Por aquellos, Señor, que en este momento están luchando con alguna tentación que parece ser más fuerte. Pido, Señor, que tu palabra nos recuerde que siempre nos darás la salida. Que la obra de Jesús sea con todo tu pueblo, Señor, y lo pedimos en ese nombre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.